Bueno, vamos con la investigación que ha venido desarrollando la Fiscalía en torno a este caso denominado Triple A. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata este caso Triple A por el que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, de supuesto tráfico de combustibles? El caso Triple A es una investigación que ha venido desarrollando la Fiscalía que apunta a una red de almacenamiento, transporte, envasado, distribución y comercialización ilegal de combustible subsidiado. ¿Les suena parecido a algo? Especialmente el diésel, que no se habría vendido al destino autorizado y que además habría sido desviado a sectores automotrices, industriales, navieros, mineros. A mí me suena. Incluso hacia zonas fronterizas, ocasionando un perjuicio económico al Estado. Esto me huele algo raro. Pero ¿por qué Aquiles está involucrado? El 10 de abril del 2025 la Fiscalía incluyó a Aquiles como investigado por su posible vinculación a esta red, debido a que algunas de estas empresas investigadas, como Copedesa S.A., entre otras, se la asocian a su entorno familiar e incluso profesional. Según la Fiscalía, existen desfases entre el volumen de combustible que Petroecuador despachó y que además las estaciones facturaron, lo que esto indicaría venta irregular de diésel subsidiado en lugares no autorizados. Qué raro. El proceso comenzó en diciembre de 2024 tras una denuncia presentada en julio por la Agencia de Regulación y Control de Energía, esto es el ARCH, y se formalizaron cargos contra varias personas y empresas en mayo de 2025. El estado actual de audiencia, formulación y preparación de juicio se reinstaló el 13 de junio en Quito con 22 procesados, 16 personas naturales, incluido Aquiles Álvarez, y 6 empresas, donde se revisan nulidades procesales, medidas cautelares y luego se presentarían las pruebas. La audiencia se prolongará en varias sesiones hasta el 22 de junio. La decisión del juez sobre la validez de este proceso estaría prevista alrededor del 20 de junio. Hoy estamos 19, creo, o sea, mañana. El caso, en caso de validarse esto, la Fiscalía avanzará con peritajes, testimonios y documentos. Al alcalde se le impusieron medidas como la prohibición de salida del país, comparendas periódicas y posiblemente grillete electrónico. En resumen, el caso AAA investiga un presunto contrabando de diésel subsidiado mediante un complejo entramado de estaciones de servicio y empresas vinculadas a figuras públicas, incluyendo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Se le acusa de haber sido parte de una red que vendía combustible subsidiado fuera del destino legal autorizado con daños económicos al Estado. Actualmente, el juicio seguiría en etapa preparatoria con audiencias en curso acá en Quito y presentación de pruebas pendiente. Pero lo de ocultar facturas y el tráfico de combustible subsidiado que se le vendió al café de Grupo Novoa, ¿no estaba implicado en esto el hermano del presidente? Sí, el hermano Santiaguito Novoa. Así está siendo investigado en este caso. Lo que se conoce al respecto como el caso Petronovoa, separado pero relacionado al caso AAA. Lo que se investiga es lo siguiente: presunto desvío de combustible subsidiado, vaya similitudes. Se alega que la empresa Petronovoa S.A. SAS, controlada por Santiago Novoa Asín, adquirió alrededor de 97 mil galones de diésel industrial, pero luego vendería más de 3,7 millones de galones. Esto indicaría, como se denuncia, que alrededor de 3,6 millones de galones han provenido de agentes del sector automotriz subsidiados por el Estado. Manipulación de facturas,
la empresa habría anulado cerca de 6.800 facturas para ocultar el volumen real del combustible distribuido y permitir una venta a precios subsiguientes. Según informes, el Café SA, parte del Grupo Novoa, habría recibido alrededor de 1,69 millones de galones el año pasado, 2024, bajo este esquema. Defraudación tributaria. También se investiga un posible fraude al SRI por no emitir facturas consistentes respaldadas por testimonios como el de un taxista que compraba en el Triunfo sin recibos por 6 meses. Su estado de fiscalización, la Asamblea Nacional en febrero del 2025, la Comisión de Justicia y de Seguridad han iniciado la investigación. La Comisión de Justicia, con mayoría del bando opositor, habría investigado preliminarmente, mientras que la Comisión de Seguridad, mayoritariamente oficialista, concluyó que no existen evidencias de irregularidades y que las anulaciones representan solamente el 0,6% de la facturación justificadas y respaldadas por el SRI. Curioso. Los fiscales actúan. La Fiscalía iniciaría indagación previa el 7 de febrero del 2025 contra Santiago Novoa y su representante Clever Llerena Molina por tráfico de combustible, presunta defraudación tributaria, siguiendo la denuncia de un ex candidato presidencial. La comparativa con el caso AAA es de la siguiente forma. Acción, Fiscalía, investigación y audiencia en proceso, audiencia junio, indagación previa, formulada en febrero 2025. En resumen, sí, el hermano del presidente, Santiago Novoa, está siendo investigado por un expediente separado llamado caso Petro Novoa. La Fiscalía lo investiga junto con su empresa por presunto tráfico de combustible subsidiado y manipulación de facturas, generándose un daño al Estado que se estima más de 4 millones de dólares. No forma parte del caso AAA, está por separado, que involucra al alcalde de Guayaquil y empresas diferentes. Son dos casos distintos. ¿Pero cree usted que se judicialice al hermano del presidente? ¿O lo pasarán por alto? ¿Judicializarán al hermano? Las posibilidades de que esto pase, pues veamos. Sí, hay una investigación fiscal en curso. La Fiscalía General del Estado abrió una indagación previa desde el mes de febrero contra Santiago Novoa y el gerente de Petronovoa S.A. por tráfico de combustible y defraudación tributaria. Esto ya es un paso formal, pero no implica nada todavía de imputación penal. Sin embargo, hasta la fecha, no se han presentado cargos formales ni tampoco se ha llamado a la audiencia de formulación de cargos, lo que esto contrastaría con el caso Aquiles Álvarez, donde sí hubo acción judicial concreta. Curioso. En la Asamblea, la Comisión de Seguridad oficialista rápidamente cerró la investigación, vaya, no me sorprende, diciendo que todo esto fue legal y que la anulación de facturas era mínima, un poquitito nomás, lo cual generaría sospechas de encubrimiento político. Pero ¿por qué sí contra Aquiles y por qué no contra Santiago? El caso contra el alcalde de Guayaquil ha avanzado con mayor rapidez y firmeza. Vaya, con medidas cautelares impuestas, audiencias agendadas y más presión pública. Es claro que la Fiscalía ha puesto más peso sobre el caso AAA. Favorcitos. Algunos analistas y medios han sugerido que pueden estar gastándose una estrategia para desviar la atención o sacrificar figuras políticas no aliadas al gobierno, como Aquiles, por ejemplo, quien además es crítico del oficialismo. Entonces, ¿se lo pasará todo a él? Es muy posible que la narrativa pública y judicial se enfoque más en Aquiles y los implicados en el caso AAA por ser políticamente más seguro para el gobierno. Mientras tanto, el caso del hermano del presidente podría dilatarse, archivarse
discretamente o simplemente no llegar a ninguna parte, nunca a una acusación formal, y tampoco habría presión social, mediática o política suficiente. ¡Wow! Conclusión. La judicialización del hermano del presidente dependería más de la presión pública o política que de la propia evidencia. Si el clima de opinión y los medios seguirían presionándose, y si la fiscalía actuaría con autonomía, es muy posible que Santiago sea imputado formalmente. Pero si es que se impone una lógica política de protección al círculo presidencial, muy probablemente este caso se quedaría en la etapa preliminar, sin consecuencias judiciales, mientras que figuras como Aquiles enfrentarían el peso de la ley. Pero ¿por qué la empresa del café querría comprar combustible subsidiado? Buena pregunta. La empresa El Café S.A., parte de Grupo Novoa, se dedica principalmente a la producción, procesamiento y exportación de café y otros productos agroindustriales. En este contexto, el uso de combustible, especialmente diésel, es habitual, pero hay una gran diferencia entre adquirirlo de forma legal y beneficiarse de combustible subsidiado destinado a sectores vulnerables o estratégicos como el transporte público o la pesca artesanal. ¿Por qué entonces podría necesitarla? Operaciones agrícolas, por ejemplo, maquinaria como tractores, bombas de agua, secadoras, generadores y otros equipos agrícolas usan diésel. En fincas grandes el consumo podría ser alto, pero estaría sujeto a permisos específicos para acceder a diésel subsidiado. Procesamiento. Las plantas de secado, tostado, empaquetado y exportación requieren energía térmica o eléctrica, a menudo abastecida por generadores a diésel, especialmente si es que hay inestabilidad eléctrica. Apagón. Logística, transporte, camiones, vehículos propios para transporte desde las haciendas a los centros de acopio o exportación. ¿Dónde está el problema? El problema no es que una empresa agroindustrial use este combustible, sino más bien que el combustible subsidiado estaría reservado para sectores definidos por el Estado. Empresas privadas como el café deberían adquirir diésel industrial sin subsidio, más caro. Si es que acceden al diésel subsidiado, automotriz o pesquero, de forma indirecta por medio de empresas como Petronovoa, esto representa un uso ilegal del subsidio y una distorsión del mercado energético. Según la denuncia, el café habría recibido más de 1,6 millones de galones de diésel en 2024 desde Petronovoa, pero esta última no tendría permiso para distribuir ese tipo de combustible, lo que esto sugeriría una red irregular de reventa, de facturación oculta u anulada. Pero ¿qué ganaba el café? Ahorro millonario. Al pagar menos por diésel subsidiado, reducen costos operativos de forma ilegal. Según la investigación, el margen obtenido por comprar diésel a precio de huevo podría representar un beneficio ilegal de hasta 4 millones de dólares anuales. Conclusión. El café S.A. puede justificarse que necesita combustible para operar. Lo ilegal y cuestionable sería que haya accedido a combustible subsidiado que no le correspondía. A través de una red como Petronovoa, esto no solamente le habría generado ventajas competitivas indebidas, sino que más bien también perjudicaría al Estado y distorsiona el sistema de subsidios diseñado para sectores vulnerables. Ahora, ¿desde cuándo Copedesa comercializa combustible? Este dato es muy importante. La empresa Copedesa, que es la compañía del petróleo y sus derivados Copedesa S.A., existe desde el 10 de octubre de 1967, cuando fue formalmente constituida en Guayaquil como una compañía dedicada a operar estaciones de gasolina. Sin embargo, aunque la empresa tenga más de 50 años, su involucramiento en el caso AAA es más reciente, vinculado a denuncias en julio 2024. ¿Por qué no se lo hizo antes?
por supuesta comercialización irregular de combustible subsidiado, lo que esto derivó en clausuras y suspensión temporal de algunas de sus estaciones. Resumen, el recorrido de Copedesa desde 1967, registro y operación como empresa de estaciones de servicio en Guayaquil, 2021 fundación de su filial al por mayor gasolineras Copedesa Gas Group Co. S.A. 2023-2024 señalamientos por parte de la ARCH y el SRI sobre diferencias entre combustible declarado por Petroecuador y lo facturado por Copedesa, impulsando investigaciones por comercio ilegal de subsidios. Han pasado cuántos gobiernos. Desde 1967 han pasado por gobiernos Roldós, Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, Adala Bucaram, Rosalía Arteaga, Fabián Alarcón, Yamil Mawad, Gustavo Novoa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacios, Rafael Correa, Lenín Moreno, Guillermo Lazo. ¿Y por qué Daniel Novoa está tan interesado en este caso? Entonces, resumen. En julio-septiembre 2024, la Fiscalía realiza allanamientos en sus instalaciones y se procede a la suspensión y clausura de varias estaciones por presunto desvío de combustible. ¿Por qué esta vendía combustibles? Copedesa, durante más de un amplio siglo, su actividad principal fue vender gasolina y diésel, como cualquier estación cualquiera. El conflicto surgiría entre 2023 y 2024 cuando el Estado identificó que estaba vendiendo diésel subsidiado destinado a sectores específicos. Transporte, pesca, minería a través de redes como Fuelcorp, fuera de los canales autorizados, lo cual esto es ilegal. En conclusión, Copedesa opera desde 1967 como empresa de estaciones de servicio. El problema surge en 2023-2024 con acusaciones de que vendía combustible subsidiado ilegalmente, lo que esto dispararía al caso AAA y lo llevaría a la intervención estatal. ¿Desde cuándo comercializa combustible Petronovoa? Petronovoa, en cambio, esta inició su actividad comercial oficialmente el 13 de diciembre del 2023, tras ser constituida por Santiago Novoa Asín, hermano del presidente, apenas un año. Y le va a ganar el juicio a una empresa de larga data. En enero de 2024, apenas un mes después de su constitución, la empresa adquiriría la estación de servicio Río Verde. Esto queda vía el Triunfo Guayaquil y amplió su giro para incluir también distribución de combustible al por mayor. En febrero de 2024 se formaliza ante la autoridad, que era ARCH, el permiso para comercialización, cuya aprobación se otorgó en tiempo récord, menos de 24 horas de lo habitual, 6 a 12 meses. Entonces, Petronovoa comenzó formalmente como comercializadora en diciembre de 2023 y en un plazo muy corto, enero-febrero 2024, expandió sus operaciones a la distribución de diésel con un permiso expresamente acelerado para su funcionamiento, lo que esto ha despertado muchas sospechas como sobre el tráfico de influencias. Yo creo que sí.